Recording in progress. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este encuentro. Les pedimos si pueden silenciar los micrófonos, así no acoplamos. Sí. Se está escuchando a este. Bueno, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar acá. Mi nombre es Analía Barberio, soy una de las fundadoras de Red Cruzar, junto con Nieves Fernández Prieto. Hoy estamos muy emocionados en nuestro primer conversatorio junto con la comunidad latinoamericana en Londres, así que nos llena de emoción estar acá. Contarles que la Red Cruzar tiene por objetivo promover el bienestar de los estudiantes que atraviesan una enfermedad crónica en su familia. Ese es nuestro objetivo principal. Es alarmante que entre el 10 y el 12% de una población, de una escuela, de una institución educativa, atraviesa una enfermedad crónica en su familia y tanto la institución como los compañeros a veces no saben acompañar. Ese es nuestro objetivo, difundir, hacer psicoeducación al respecto, tratando de acompañar y cambiar esta cultura, porque nuestra sociedad no está muy acostumbrada a hablar de enfermedad y muerte, y bueno, un poco venimos a poner voz en este aspecto. La Red Cruzar, rápidamente, porque hoy no nos vamos a aburrir con este tema, sino nos convoca acá la presencia de Mariana. La Red Cruzar hace su tarea con 4 programas, instituciones que cobijan, donde trabajamos con las escuelas, tratando de encontrar herramientas de contención en los distintos cursos, amigos que escuchan, que tiene por objetivo generar empatía entre los compañeros y hablar de emociones, mediante talleres de emociones. Nosotros nos atrevemos a ahondar en los sentimientos y en las cuestiones que van sintiendo los hijos y hermanos de enfermos crónicos. También tenemos Tejiendo Redes, que mediante grupos de acompañamiento trabajamos con la familia para buscar alternativas que hagan menos liviana la carga de atravesar una situación así. Y por último, la lectura como puente, que ahora María Eugenia Leiva, que es la coordinadora, les va a comentar de qué se trata, y es el programa por el cual hoy estamos acá. Brevemente y muy rápidamente los invitamos a visitar nuestra página y nuestro Instagram, donde hay mucha más información. Y les presento a Victoria Carrillo. Victoria Carrillo es nuestra anfitriona en Londres y representante de la comunidad latinoamericana allá, que estamos trabajando en conjunto, iniciando distintas acciones que tienen por objetivo un impacto social positivo. Hoy nos convocan este tema, pero bueno, estamos abriendo distintas líneas. Así que bueno, Victoria, te doy la palabra y un gusto este espacio. Hola Analía y el resto de participantes. Pues como dijo Analía, es nuestro primer encuentro para toda una comunidad latinoamericana o hispanohablante. Yo soy Victoria, vivo en Londres, pero soy ecuatoriana y coincidí con Analía porque tenía que coincidir. Creo que las coincidencias no existen y de la forma más extraña nos encontramos en un mismo sitio. Me encantó la fundación que ella y sus cofundadoras llevan a cabo. Me vi muy atravesada y también por mi trabajo es muy frecuente encontrar historias de familias que tienen situaciones de enfermedad crónica y entonces por eso se nos ocurrió abrir o intentar abrir una red Cruzar Londres para acompañar a estas familias con todos los programas que Cruzar ofrece ahora en Argentina. Así que es muy placentero para mí que hoy estemos presentes y que nos reúna una misma causa. Gracias, Victoria. Bueno, sin más, les presento a María Eugenia Leiva. Ella coordina el programa La Lectura como Puente y bueno, te dejo la palabra, Euge. Un placer saludarlos, un gusto estar con ustedes. La verdad que alegría de tener este espacio compartido entre Argentina y Londres. Gracias, Vicky, por esta articulación. Decía Analía que me toca presentar el programa Lectura como Puente, que es uno de los 4 programas que tiene la Red Cruzar. Esta actividad se da en ese marco, ¿no? Lectura como Puente es un programa que trabaja la lectura como eje transformador. El libro es, en este espacio, un mediador de ternura. El libro es un refugio para que debido a la realidad familiar que están atravesando.
Desde ese lugar, entonces, hoy tenemos una presentación de un libro particular, un libro al que queremos mucho, pero antes de entrar a ese espacio, yo quiero compartir una lectura con ustedes, porque de esto se trata, y en este caso es un libro de Laura de Betach, es simplemente un fragmento de su obra. Laura de Betach, en la construcción del camino al lector, dice en tiempo leído. El tiempo leído es un tiempo no cronológico, durante el cual nada se mide, nada se pesa ni se ciñe a obligaciones. Suele suceder en lugares no convencionales y comienza con la vida misma, mucho antes de que aprendamos a leer la letra escrita. Laura en este espacio nos recuerda esa lectura que nosotros escuchábamos, esas lecturas que nos atravesaban en la infancia, donde no había un proceso que tuviera que ver con recuperar términos, con evaluaciones, sino donde la lectura era por placer, donde la lectura era solo el encuentro con otros, el encuentro con uno, el encuentro con mundos imaginarios. Y en ese tiempo leído, dice Laura, leemos en activa y creciente dialéctica con nuestra realidad y con nuestros libros. Esto es lo que ofrece el espacio del programa La Lectura como Puente. Es ese diálogo entre nuestra realidad, entre los libros de ficción, en un espacio donde no hay evaluación, donde no está pensado para una construcción de un otro que nos mira. Somos nosotros en esta realidad encontrándonos. Y en este espacio, entonces, desde este lugar, desde este tiempo leído que nos ofrece Laura de Betach, tengo el honor de presentarles a Mariana Naiman, que es la escritora que nos acompaña. Mariana es licenciada en Psicología, recibida en la Universidad de Buenos Aires, ha cursado el posgrado de Psicología Clínica con orientación cognitiva en la misma universidad. Mariana realizó la concurrencia en el Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario del Dr. Borda, se especializa en psicoprofilaxis quirúrgica, desarrollando actividades dentro de un equipo de cirugía cardiovascular infantil en el Sanatorio Güemes, pero en este espacio está convocada por su rol de escritora, porque tiene esa otra faceta, ¿no? Es autora del libro Tumor, una mirada animada del cáncer. Sobre el cáncer, vamos a pronunciarlo como corresponde. Libro de la editorial Nuevo Extremo, libro que tuve el placer de acompañar como lectora, porque desde la Red Cruzar trabajamos en uno de los espacios que abrazamos con mucho amor, que es el espacio de oncopediatría del Hospital San Isidro, Materno Infantil de San Isidro, un espacio de la Fundación María Cecilia. Y lo que vemos ahí es el trabajo que nos permite hacer cruzar desde la lectura de Tumor, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de ver, de conocer a sus lectores, de conocer a los lectores de Tumor, de ver cómo esta puesta en valor aparece desde la mirada de la medicina, cómo los médicos acompañan y proponen el trabajo de este libro en este espacio tan cuidado, y cómo vamos transformando, cómo se va transformando ese espacio con las herramientas que ofrece el programa a través de este encuentro entre la realidad, la lectura y una mirada comprensiva. Así que simplemente con estas palabras y desde este tiempo leído que nos ofrece Laura, le doy el espacio a Mariana, sin antes agradecer profundamente que nos esté acompañando en este espacio. Gracias, Mariana, y bienvenida. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un placer gigante estar acá. Gracias a todos los que están acá también acompañándonos en esta tarde acá en Argentina y al anochecer allá en Londres, y no sé si habrá alguien de algún otro lado. Les proponemos compartir con ustedes una charla que va, el nombre que lleva son las estrategias para atravesar una enfermedad. Y les proponemos que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que quieran aportar va a ser más que bienvenida. Si quieren lo pueden escribir en el chat y después lo vamos a retomar si no lo retomamos en el momento. Así que anímense a formar parte de la charla. Un saludo muy especial a todos los que conozco ahí, esas caritas. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, vamos a empezar. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha todo bien? ¿Estamos en orden?
Bueno, a ver. ¿Todos ven la pantalla? ¿Esta estoy compartiendo? A Sí, ver, perfecto. ¿sí? Listo. Bueno, cualquier cosa me avisan y vemos cómo resolvemos lo que surja. Bueno, entonces, como les decía, esta charla se llama Recursos Psicológicos para atravesar una enfermedad. La charla va a estar planteada básicamente a partir de el libro Tumor, como comentaban hace un ratito, es un libro que salió el año pasado. Tumor, una mirada animada sobre el cáncer, se propone como una herramienta terapéutica para acompañar a quienes están atravesando un proceso oncológico. Está dirigido no solo a los pacientes, sino a los familiares, a los seres queridos, al personal de salud, ¿no? También se propone el libro como un soporte para ellos. Y el libro está conformado, se los muestro acá, por un montón de dibujos. Básicamente son ilustraciones, son muchas ilustraciones y textos muy breves. A ver si, por favor, silenciamos los teléfonos o la computadora, así no interfiere en el audio. Y las ilustraciones tienen esta capacidad de permitirnos conectar profundamente con algunas ideas y con algunos mensajes, a diferencia de la palabra, ¿no? Y cuando estamos también en una situación de mucho agobio, de mucha información, de mucho torrente emocional, a veces es difícil comprometerse con mucho texto. Entonces, también desde ese lugar aporta una mirada diferente el libro, de poder acompañarnos sin llenarnos más de información, digamos, ¿no? Y lo que busca principalmente es generar una conexión con la parte emocional de quien esté mirando, experimentando el libro. Edward Hopper nos dice, si pudiésemos decirlo en palabras, no habría razón para dibujar. Y esta es una frase que me convoca mucho porque, bueno, las imágenes dicen mucho más, ¿no?, que las palabras, o en otro plano. Les voy a hablar desde los 3 lugares que me representan. Por un lado, soy psicóloga, como escucharon en la presentación, soy especialista en psicoprofilaxis quirúrgica y también soy paciente oncológica. Me diagnosticaron cáncer de mama en el 2018. Pasé por cirugía, pasé por rayos, pasé por quimio, así que les voy a hablar desde adentro de la cocina, no solo desde la parte teórica. Y desde estas 3 miradas es que, bueno, armé este libro y esta charla hoy para ustedes. ¿Qué pasa cuando nos dan un diagnóstico? Voy a hablar principalmente sobre cáncer, pero quiero aclarar que en realidad esto está abierto a cualquier tipo de enfermedad, cualquier proceso crónico, cualquier proceso complejo que estemos atravesando. Las herramientas que vamos a ver hoy son funcionales para cualquier tipo de situación. Cuando nos dan un diagnóstico, sobre todo de cáncer o de alguna enfermedad, de esas que suenan muy fuerte, que impactan emocionalmente muy fuerte, todo se detiene, ¿no? De pronto se genera una pausa tan profunda que ni la meditación, ni la mejor meditación del mundo quizás nos puede y nos permite experimentar, que es quedar congelados, quedar paralizados, quedar detenidos en ese momento. Y por lo menos a mí me pasó esta sensación, ¿no? De pronto sentir una ola gigante que viene y que nos arrasa. Voy a trabajar con muchas ilustraciones, como les decía antes. Muchas son sacadas del libro de Tumor, pero muchas otras van a agregar distintas ópticas. Y esta ilustración representa para mí esa sensación de agobio, de saturación, de desborde absoluto cuando estamos frente a una situación de este calibre. Y esto nos lleva a hablar del estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la demanda por los recursos que tenemos para hacer frente a esa demanda. Es decir, si la demanda es muy grande, como esta ola que vemos acá, y la sensación que tenemos nosotros
de los recursos que tenemos para hacer frente a eso, que son muy pequeños, entonces el nivel de estrés va a ser altísimo. Y por supuesto, viceversa. Entonces la intención de esta charla es un poco prestar algunos recursos para poder equiparar un poco, ¿no? esa asimetría que se nos genera en una situación de una enfermedad. Y disminuir, dentro de lo que podamos, a veces sí, a veces no, un poco el estrés que nos genera. Hay un antes y un después, ¿no? Como está el antes de Cristo y el después de Cristo, hay un antes del cáncer y un después del cáncer. A mí me gusta siempre dividirlo en dos momentos, en dos grandes momentos. Está conformado por millones de momentos, ¿no? Pero dos grandes momentos en donde el primero le puse el nombre de desborde, ¿no? Esta situación en donde, como hablábamos hace un ratito, de pronto quedamos paralizados. Hay un nivel de información que nos agobia, que nos desborda, que nos satura, que no entendemos qué nos están diciendo, qué es lo que nos está pasando. Información permanentemente rodeándonos, sugerencias, observaciones, controles, análisis, segundas opiniones, cuestiones administrativas que no son una cosa menor de la que hay que ocuparse. Ruido, 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 mucho que viene de afuera y nos toma. Y un segundo momento, que para mí se vuelve un proceso profundo de introspección, en donde nuestro mundo interno se vuelve enorme, ¿no? Nos metemos para adentro y tratamos de entender qué es lo que nos está pasando. Y es importante respetarnos este tiempo, este momento, así como también si somos acompañantes de alguien que está atravesando esta situación, entender que va a pasar por eso y que es importante respetar ese momento, porque es un momento que tiene que ver con la intención de reconstruir nuestra identidad. De pronto quienes éramos ya no somos más y ahora estamos en este lugar tratando de entender qué es lo que nos está pasando y quiénes somos, con un nivel de fragilidad altísimo. Y en cáncer hablamos de duelos en plural, no de duelo, porque se da un paralelismo de varias situaciones de duelo, en donde hacemos un duelo por nuestro cuerpo, hacemos un duelo por la imagen corporal que teníamos de nosotros, un duelo claramente por nuestra salud, que dejamos de tener como estaba, por las relaciones, porque probablemente vayan a cambiar un montón. Y un duelo por la vida que llevábamos y por la que soñábamos tener, que claramente ha cambiado los planes radicalmente, ¿no? Serrat nos dice: no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Nos preguntamos entonces, ¿qué hacemos con todo eso que nos está pasando que no elegimos? Y vamos a hablar de este término, vamos a hablar de poca teoría, pero en este caso quiero introducir este concepto de la evitación experiencial. ¿Qué es la evitación experiencial? Es esa sensación que tenemos de no querer entrar en contacto con las cosas que son muy dolorosas para nosotros. La tristeza, la angustia, el dolor, la incertidumbre, la inseguridad, todos estos estados emocionales o distintos pensamientos que nos generan las ganas de querer escaparnos, las ganas de salir de ahí, las ganas de no estar conectados con eso, porque no sabemos qué hacer con eso, porque nos duele, porque nos supera. Un poco también por eso el libro Tumor se llama así, ¿no? Porque la evitación experiencial también la notamos en relación a la palabra cáncer y en relación a la palabra tumor. Son palabras que no se mencionan. El médico no las menciona generalmente en la entrevista, en la consulta, porque tiene un impacto tan alto, emocional, que intenta resguardar, entre comillas, al paciente de pronunciar esos términos.
Entonces, como el médico no lo pronuncia, el paciente no lo pronuncia, como el paciente no lo pronuncia, los familiares no lo pronuncian, la sociedad no lo pronuncia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que generar una conciencia sobre esto, de poder ponerle palabras a las cosas como son, para poder saber dónde estamos parados, qué es lo que nos está pasando y ayudar a ordenar un poco toda esta información. Entonces, volviendo a este término de la evitación experiencial, el budismo nos presta una fórmula para explicar qué es el sufrimiento. Y dice que el sufrimiento es igual al dolor por la resistencia a ese dolor. ¿Qué quiere decir esto? Dolor vamos a sentir. El dolor está, el dolor es parte de las situaciones. Pero todo lo que yo luche en contra de ese dolor, porque no lo quiero sentir, porque no quiero que me pase eso que me está pasando, es lo que me va a generar el sufrimiento, ¿no? Esta frase que se le atribuye a Buda, el dolor es inevitable, va a estar. El sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir qué hacer con eso que me está pasando. No puedo elegir lo que me está pasando, pero sí qué hacer con eso que me está pasando. Entonces, a mayor control de lo que me está pasando, mayor combate, lucha contra eso que me está pasando, mayor va a ser el sufrimiento que voy a tener y viceversa. Entonces, esta imagen que me parece muy práctica para entenderlo, ¿no? Habla de que el sufrimiento se genera cuando queremos escapar de lo que irrevocablemente está sucediendo, y hagamos lo que hagamos para escapar de ahí, eso va a seguir estando, digamos, ¿no? No nos va a ahorrar nada. Pero sí, cuanto más intentemos negar y cuanto más intentemos evitar aquello que nos está sucediendo, o las emociones o los pensamientos que nos está generando lo que nos está sucediendo, más nos vamos a alejar de la aceptación, que es el norte, el horizonte hacia donde deberíamos orientarnos. Generalmente tenemos esta sensación de desvío del plan original, ¿no? Esto que me está pasando no debería estar pasándome. ¿Cómo puede ser que yo tenga cáncer? ¿Cómo puede ser que a mí me esté pasando esto que me está pasando? ¿Cómo es que llegué a esta situación? ¿No? Empezamos a pelearnos con eso que nos pasa, como decía antes, a combatir lo que es inevitable. Y entonces no solamente sufrimos por lo que nos sucede, sino que sufrimos porque no queremos sufrir, no queremos que nos pase eso que nos está pasando. Y nos peleamos todo el tiempo con eso. Esto en cáncer o en cualquier otra situación de la vida, ¿no? Por supuesto, seguramente algunos se sentirán reflejados en este mecanismo que más o menos todos de alguna manera tenemos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Cualquier cosa me interrumpen y lo tomamos. Pema Chodron nos dice: deja que la dificultad te transforme, y lo hará. En mi experiencia, la de ella, solo necesitamos ayuda para aprender a no huir. Y nos lleva a preguntarnos cómo nos paramos frente a lo que nos sucede. La metáfora bélica es algo que usamos todos, es una manera que tenemos de referirnos sobre todo al cáncer, ¿no? ¿Qué es la metáfora bélica? Esto de hablar de la lucha contra el cáncer. La guerra contra el cáncer, como nos dicen que somos guerreros, que estamos venciendo, que todas estas connotaciones en relación a lo bélico, que no hacen más que pararnos en la vereda de enfrente, ¿no? Como si el cáncer fuese una cosa y nosotros fuésemos otra, y nosotros tenemos que pelearnos con eso para ganarle, ¿no? Como si además tuviésemos alguna injerencia en poder hacer algo con eso. Por supuesto que tenemos un montón de cosas para hacer, ¿no? Pero hablo puntualmente de las cuestiones más biológicas. Y entonces lo que proponemos es, en lugar de hablar de lucha contra el cáncer, es tomar conciencia sobre el cáncer, ¿no? Pararnos en esa misma vereda, en una especie de unidad con aquello que nos está atravesando en este momento. Entonces la cuestión no es lo que nos pasa, sino qué es lo que vamos a hacer con eso que nos pasa, en qué lo vamos a transformar. Jon Kabat-Zinn, que es el
creador, podemos decir, de mindfulness, nos dicen no podemos detener las olas, pero podemos aprender a surfearlas. Y generalmente en una situación de mucha adversidad, como es una enfermedad crónica, tenemos 1000 caminos, como siempre, pero tenemos 2 grandes caminos, ¿no? Uno es el de la desesperación y otro es el del aprendizaje. Qué importante es poder pararme en un lugar donde yo pueda decidir qué es lo que voy a hacer yo con eso que me está pasando, como decíamos recién, y no que lo que está pasando decida qué es lo que va a hacer conmigo. Poder elegir entonces en contextos de adversidad cómo vamos a atravesar esa experiencia que estamos teniendo. Jung dice, no soy lo que me pasó, sino que soy lo que elijo ser, ¿no? ¿Dónde me paro frente a eso que me está sucediendo? Y Marshall Linehan nos trae esta frase sobre la aceptación radical y dice que se basa en dejar ir la ilusión del control y en la disposición a percibir y aceptar las cosas tal y como son en el momento, sin juzgarlas, sin querer cambiarlas, sin querer alivianarlas, sin querer que nos esté pasando otra cosa, sino poder estar ahí en contacto con aquello que nos está pasando, sin pelearnos con eso y sin hacer juicios de valor sobre eso. Encontramos la calma cuando decidimos sobrellevar lo que no podemos cambiar. Vamos a hablar un poco sobre nuestros pensamientos. Y esta imagen nos dice que lo que tejamos en nuestra mente será nuestra realidad, ¿no? Nuestros pensamientos generalmente tienen como un valor y una veracidad solo por el hecho de aparecerse en nuestra cabeza. Aprendimos a creerles, porque están ahí, ¿no? Pensamos, bueno, debe ser por alguna razón que están ahí, y le damos un peso, un valor, una veracidad. Todo depende cómo lo miremos, por supuesto. Disculpen la palabra, pero yo tomé la imagen. Y depende de dónde nos paremos, ¿no? Podemos pensar o sentir que algo puede ser hermoso o que algo puede ser muy malo, ¿no? Fíjense que esto está ocurriendo exactamente en el mismo momento, ¿no? De acuerdo desde dónde lo mire, voy a tener una experiencia diferente de lo que está sucediendo. Y esto nos lleva a hablar de la fusión cognitiva. ¿Qué es la fusión cognitiva? Es cuando nos quedamos pegados a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras experiencias, ¿no? Cuando una mano se nos pone acá adelante y no podemos ver ninguna otra cosa que esa mano que es representativa de algún pensamiento, por ejemplo, ¿no? Es cierto que hay pensamientos que tienen un impacto tan profundo y tan alto que nos permiten escuchar o ver o dejar lugar a otros. Pero la realidad es que generalmente lo que nos termina doliendo son nuestros propios pensamientos cerca de lo que nos está pasando. El pensamiento de que no sé lo que me está pasando, el pensamiento de que no voy a poder con lo que me está pasando, el pensamiento mismo de la muerte, por ejemplo. Y sabemos que cuando hablamos de cáncer, la palabra muerte, el concepto muerte, la idea, la imagen de la muerte, viene imantada a esa palabra, ¿no? Por supuesto que hay un montón de casos, lamentablemente, que terminan en ese lugar, pero hay miles, cientos, millones de otros casos que no terminan en ese lugar. Entonces, poder pensar que a veces cáncer no es necesariamente sinónimo de muerte, ¿no? Poder flexibilizar esa fusión que tenemos con ese pensamiento, de cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, interpretar que eso es sinónimo de muerte automáticamente. Como decíamos entonces, los pensamientos condicionan nuestra forma de ver el mundo. Esto nos lleva a hablar de la tríada cognitiva. La tríada cognitiva dice que
prestemos atención a nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás y de ver al futuro. ¿Cómo vemos esas tres cuestiones? Nos van a dar un montón de información de dónde estamos parados, de cuál es la historia que nos contamos acerca de lo que nos está pasando. ¿Puedo con esto? ¿No puedo con esto? Cuando me digo no puedo con esto, ¿qué es lo que me estoy diciendo? Poder conectar con las secuelas que tienen las palabras que elegimos para representar lo que nos está pasando. Yo siempre cuento este pequeño ejemplo personal de cuando me hacen el diagnóstico y me cuentan que me van a tener que operar y que voy a tener que hacer rayos. Mi mente más o menos aceptó esa situación, se acomodó así a los tumbos, pero como pudo, se acomodó. Pero cuando me dijeron que tenía que hacer quimioterapia, ahí se me cruzaron un poquito los cables, se me armó un cortocircuito y dije, uy, esto es demasiado para mí. Y yo pensaba en la quimioterapia como un veneno, así se me representaba, me parecía que era algo destructivo, que era algo muy fuerte para mí. Y entonces cada vez que me iba a hablar, a hacer una aplicación, o cada vez que hablaba de la quimioterapia, hablaba del veneno, me voy a aplicar el veneno. Hasta que en algún momento me pude detener, ¿no? Y observar cómo me estaba contando yo la historia de lo que me estaba pasando y entender que iba a tener secuelas en mí, considerar que ese tratamiento que teóricamente me iba a ayudar, si yo me lo contaba desde ese lugar del veneno, iba a quedar en un lugar muy diferente. Y quedamos pegados entonces, como les decía, a muchos pensamientos, a muchas emociones. Aquí tengo El viaje del zorro, de Leonardo Lavalle, de Analía Barberio, de Gina y de Fabricio Lavalle. Un gran libro que se los recomiendo, en donde una de sus páginas dice: tantos temporales que por momentos sintió que él se había convertido en la tormenta. ¿Cómo nos pasa esto de quedarnos fusionados con aquello que estamos experimentando? Creo que es la mejor forma de transmitir este concepto, esta página. Entonces tenemos que tender a la defusión cognitiva. La defusión es un neologismo, pero que nos invita a pensar en la posibilidad de tomar distancia de lo que nos está sucediendo. Porque cuando estamos adentro de un momento no nos damos cuenta que estamos adentro de ese momento. Este hombrecito que está patas para arriba probablemente piense que el mundo está así patas para arriba, pero hacia su derecha y a su izquierda no hay más olas, ¿no? Hay otra perspectiva. Entonces poder defusionarnos, poder ver qué otras cosas conforman también eso que es nuestra vida, además de todos esos pensamientos y esas emociones que nos impactan tan profundamente y que nos impulsan a quedarnos pegados. Entonces, a veces tenemos que tratar de no creerle a todo lo que estamos pensando. Nuestros pensamientos son como las nubes en el cielo. Es una linda metáfora esta, ¿no? El cielo no son las nubes. Las nubes habitan el cielo, a veces están, a veces no están, a veces lo cubren por completo, a veces son amistosas, tienen lindas formas, a veces nos generan temor, ¿no? Pero son formas que van tomando. Pero las nubes no son el cielo. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no son nuestra mente. Entonces los invito no a observar desde los pensamientos, ¿no? Fusionados con eso, sino a observar a los pensamientos, es decir, desde lejos. Ver a nuestros propios pensamientos, vernos a nosotros ahí pensando eso. No es lo mismo que yo me diga, no puedo con esto, a que yo me diga,
estoy teniendo el pensamiento de que no puedo con esto. Nos genera automáticamente una distancia poder considerarlo de esta manera. Es así entonces que nosotros no somos nuestro dolor, ¿no? Las emociones son pasajeros en el tren del tiempo, nos dice esta imagen. No somos nuestros pensamientos y no somos nuestras emociones. Nos conforman, nos atraviesan, pero no somos eso. Tendemos a identificarnos con ellas y a quedarnos pegados, pero no somos eso. Somos mucho más que eso, somos una experiencia completa. Los invito todo el tiempo entonces a salirnos, ¿no?, de nosotros y poder autoobservarnos desde afuera para poder tomar contacto con esto. Pasemos a hablar entonces ahora de nuestras emociones. Esta imagen me encanta, ¿no? Ya lo sabemos todos, tenemos un poquito de miedo. Lo mostremos, no lo mostremos, lo que querramos reconocerlo o no. Esa valijita, ¿no? Algunos la tenemos abierta, otros la tenemos cerrada. La mostramos, no la mostramos. A veces sí, a veces no. Díganme si alguien no se reconoce en esta imagen. Alguna vez hemos estado ahí, ¿no? Si no son la mayoría. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y que todo lo que hay atrás de ese estoy bien, ¿no? Esta otra imagen en donde nos dicen no llores, no es nada. No llores, se te pasará en otra situación. No llores, es la ley de la vida en otra situación. Y donde uno responde, yo no lloro, estoy bien. Y se está rompiendo todo. O esta otra imagen, en donde el hijo le pregunta, ¿tenés miedo, mami? Yo no, hijo, ¿y tú? Yo tampoco. Y están acá, ¿no? Vemos los dos grandes miedos, esas dos grandes emociones por atrás, en un diálogo totalmente poco transparente, ¿no? Poco honesto, con uno mismo y con el otro. Y cómo escuchamos todo el tiempo estas cosas que nos dicen, no te pongas triste, no es para tanto, no te va a pasar nada, no pienses en eso, no tengas miedo, no estés mal, olvídate. Cómo nos vamos volviendo un bichito bolita, ¿no? Cuando escuchamos todas esas cosas, porque ¿quién va a querer compartir lo que está sintiendo cuando todo el alrededor nos dice estas cosas? Esta imagen me gusta mucho. Nos pregunta, ¿qué nos pasa con la tristeza? Que todos queremos quitárnosla de encima, o queremos quitársela de encima a los demás, ¿no? Todo el tiempo queremos salirnos de ese lugar de lo que estamos sintiendo, como hablábamos antes, evitar lo que estamos sintiendo, y queremos evitar que los que queremos también pasen por eso, queremos sacarlos de esas emociones, de esos estados. Y esto nos lleva a hablar entonces de la invalidación involuntaria. La imagen nos dice, las palabras son tanto llaves como cerraduras. Pueden abrir como pueden cerrar. Y generalmente en esta sociedad le tenemos muchas veces mucho más miedo a la depresión que al cáncer. Entonces estamos todo el tiempo tratando de que el paciente no se deprima, no se entristezca, no se angustie, porque le van a bajar las defensas, porque le va a hacer mal, porque se va a deprimir y no va a poder seguir, etc. Y entonces le decimos todo tipo de cosas, como veíamos antes, ¿no? Que lo único que generan es una invalidación de lo que esa persona efectivamente está sintiendo, está atravesando. Yo la llamo voluntaria porque lo que decimos lo decimos con la mejor intención, por supuesto, siempre. ¿Quién no le ha dicho a alguien, bueno, quédate tranquilo que vas a estar bien, ¿no? Esa necesidad también de decir siempre, siempre tenemos que decir algo. Pero si yo me estoy sintiendo muy triste y la persona que está al lado mío me dice, no estés triste, lo más probable es que yo deje de contarle que estoy triste, no que deje de estar triste. Como vemos en esta imagen, la vida es maravillosa, dice el diálogo que está atrás, ¿no? Tú vales mucho, anímate. Y poder decir, déjame llorar en paz, déjame conectar con lo que me está pasando.
La validación de las emociones, entonces, de nuestras experiencias, es un acto profundo de aceptación, tanto propio como de lo que le está sucediendo a los demás. Y la imagen nos muestra esto, es una hermosa imagen, ¿no? Pone aquí tus emociones válidas, dice, y fíjense la cantidad de monstruitos que representan las emociones de toda forma y tamaño. Y abajo, como dice, pone aquí tus emociones no válidas, y no hay ninguna, porque todas nuestras emociones deberían ser válidas y validadas. Entonces poder permitirnos esto, de dejar los juicios de valor por fuera. No está ni bien ni mal, no es mucho ni poco, es lo que puedo, es lo que me está pasando, es lo que me sale. Esta imagen es para Maida. Y nos invita entonces a considerar que las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que son emociones. Las emociones son neutras, deberían ser neutras o consideradas en forma neutra por nosotros, ¿no? Pero tenemos esta tendencia a categorizar el mundo y también categorizamos las emociones. Hay emociones positivas, la felicidad, el placer, y hay emociones negativas, el dolor, la angustia, la tristeza. Y como veíamos antes con la evitación experiencial, todo lo que es negativo, si lo llamamos negativo, nos va a impulsar a querer sacarlo, a que no esté en nosotros. Entonces, los invito a empezar a llamar a nuestras emociones simplemente emociones, no emociones negativas. Qué importante entonces es poder identificarlas y poder expresarlas. Sano ejercicio el de materializar la emoción en palabras, nos dice la imagen. A veces nos quedamos en esta dicotomía, en esta polaridad, ¿no? De decir, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estoy triste o estoy feliz? Y hay un repertorio emocional de todas las formas y de todos los tintes y de todos los colores. A veces nos cuesta identificarlo, a veces no queremos, a veces no podemos, a veces nos falta un poco bucear para poder desmenuzar qué es eso que estamos sintiendo y a qué se le acerca más. A la tristeza, a la angustia, a la depresión. Y mientras las leo, los invito a que puedan conectar con las propias emociones que ustedes estén teniendo. Si hay alguna de estas que los identifica, o todas quizás. La depresión, el desconcierto, la sensación de injusticia, la amargura, el desánimo, la apatía, el abatimiento, la inquietud, la incertidumbre, el sufrimiento, el desconsuelo, el pesar, la soledad, el dolor, el miedo, la confusión. Como nos muestra la imagen, hay días que podremos sortear algunas de estas emociones. Y hay días en los que irremediablemente navegaremos sus aguas. Y a veces no es por ningún lado. A veces no le encontramos la salida. A veces es simplemente poder estar ahí con aquello que nos está sucediendo, en contacto con esas experiencias o con esas emociones. Poder declararnos la paz a la lucha que hay en nosotros en relación a eso. Poder permitirnos estar en paz ahí, con eso que nos está sucediendo, sea lo que sea que nos está sucediendo. Permitirnos experimentarlo en paz. Entonces vamos a hablar de la vulnerabilidad, una palabra que nos cuesta un montón, no solo la palabra, porque como decíamos antes, en esta sociedad que
nos impulsa a ser exitosos, a progresar, a ser fuertes, a saber, a entender. Todo lo que no sea eso nos deja en un lugar de mucha vulnerabilidad. Fíjense cómo hay un refuerzo social todo el tiempo, ¿no? De qué bien que te veo, qué fuerte que estás, qué fortaleza que tenés, qué entera, ¿no? Y cómo se refuerza eso y cómo uno lo compra, ¿no? Y entonces se intenta mostrarse también desde ese lugar. Y entonces mostrar la propia vulnerabilidad tiene un costo muy alto en un contexto como el que nombramos recién. Pero más alto es el costo de nuestros esfuerzos por esconderla, porque nos quedamos con todo eso que nos está sucediendo solos. Entonces poder entender que ser sensible es un poder y no una debilidad. Y esto nos lleva a hablar de la diferencia entre la valentía y el coraje, que normalmente utilizamos como sinónimos, pero que no lo son. La valentía tiene que ver con el heroísmo, con el valor de una acción, con la fuerza, con la salud, con el vigor. A diferencia del coraje, el prefijo cor en latín significa corazón, viene del corazón. Recordar, por ejemplo, es volver a pasar por el corazón. Y coraje tiene que ver con la posibilidad de mostrarnos de todo corazón, es decir, ser imperfectos, entre comillas, por supuesto, al mostrarnos cómo somos, ¿no? Como muestra esta imagen de poder desvestirnos y mostrar todo lo que hay ahí guardado, adentro nuestro. Y poder compartir la suma de todas nuestras versiones, sea la que sea, mi yo valiente, mi yo alegre, mi yo envidioso, mi yo insistente, mi yo ansioso, etc. A veces la tristeza llega meses después del golpe. A veces también, ¿no? Por pararnos en este lugar, de estar fuertes, de estar enteros. Nos cuesta mucho conectar con lo que nos está pasando, ¿no? Nos bloqueamos, vamos para adelante, ponemos quinta. Y a veces nos damos cuenta un tiempo después de todo lo que nos estuvo pasando. No importa, mientras que llegue ese momento en algún momento. Y entonces nos da la mano para hablar del proceso, ¿no? De cómo imaginamos que va a ser el proceso, lineal, ordenado, una cosa después de la otra. Y cómo generalmente se da el proceso, ¿no? Un quilombo, un lío, vamos, venimos, volvemos, seguimos, nos enroscamos, nos desenroscamos, vamos para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Entonces poder contactar con el paso a paso en procesos tan complejos como una enfermedad crónica o cualquier situación que estemos atravesando. Si yo me impongo resolverla de una, como si fuese a poder igual, ¿no? Pero va a ser muy difícil y muy agobiante. Entonces poder tomar una ola a la vez, ¿no? Tenemos que lidiar con nuestra enfermedad, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros seres queridos, con de vuelta la parte administrativa, que no es algo menor, una cantidad de variables que tenemos que llevar adelante. Es muy importante poder generar objetivos a corto plazo. Ahora me voy a ocupar de esto, ahora me voy a ocupar de esto, ahora me voy a ocupar de esto. Yo siempre cuento también esta cosa personal, ¿no? De que a mí me mandan, supongo como a varios de ustedes, a consultar a un genetista. Y el genetista me dice que por mis antecedentes y por cuestiones biológicas, tenía tantas probabilidades de desarrollar un cáncer de útero, de ovario, de trompa, ahora ya no me acuerdo, y que me recomendaba entonces sacarme el útero. Y esto me lo estaba diciendo antes de operarme yo de mis tetas, de mi teta derecha. O sea que yo en ese momento tenía que estar pensando en sacarme el útero cuando todavía no me había sacado el tumor que tenía en mi mama.
volvamos para atrás, una cosa por vez, porque si no, es muy difícil, ¿no? Como esta pirámide, en donde si todo tiene el mismo nivel de importancia y de urgencia y de prioridad, se nos vuelve imposible de enfrentar, de afrontar. Y entonces cuando se nos hacen difíciles las cosas, porque son tantas, tantos frentes abiertos, voy a traducir este gráfico que es tan simple y tan claro, que dice que cuando las cosas se ponen difíciles, tratemos de tomarlas día por día. Y si todavía no es suficiente, tratemos de tomarlas hora por hora. Y si lo necesitamos, tomémoslo minuto a minuto. Y hablando del tiempo, muchas veces sucede esto de que frizamos la vida. Nos decimos, ¿no? Bueno, el día que me cure, o el día que me vaya de alta, o el día que no tenga ansiedad, voy a inscribirme en la facultad, o el día que consiga novio, voy a ser feliz, o el día, ¿no? Y tiramos para adelante todo el tiempo, pensando que cuando consigamos ese objetivo realmente vamos a poder tener la vida plena que queremos tener. Cuando la realidad es que son procesos en paralelo, ¿no? Pensarlo del día que es la mejor receta para perder todo nuestro tiempo de vida, dejarla en pausa y esperar a que pasen las cosas, si es que fuesen a pasar. Entonces propongo cambiar por a pesar o además de que estoy enferma, igual puedo tener una vida plena. Continuando con el tiempo, hablemos de la impermanencia. Esta imagen que dice, si tenés un mal día no te preocupes, vendrán peores. ¿Cómo no quedarnos pegados a eso que nos está pasando, como decíamos antes, en el momento, ¿no? La impermanencia tiene que ver con esta posibilidad de conectar con el presente, con lo que nos sucede en el momento, con cómo van fluyendo las cosas, cómo se van transformando, cómo una cosa va a ser otra en otro momento. Y cuando hablamos de nuestras emociones, de nuestras experiencias, tenemos esta tendencia a identificarnos completamente, como decíamos antes, con eso que nos está pasando. Y a decir, por ejemplo, en inglés la traducción sería algo así como soy triste, ¿no? O soy depresivo, o soy enojoso, o soy temeroso. Y lo que se propone es poder nombrarlo desde el lugar de me siento en este momento triste, en este momento me siento enojado, en este momento me siento con miedo. Entender que eso nos está visitando en ese momento. En Irlanda, por ejemplo, la forma que tienen del lenguaje, la manera en que describen sus experiencias, las refieren diciendo la tristeza está en mí, por ejemplo. No dicen soy depresivo, ¿no? o soy una persona triste, sino dicen la tristeza está en mí, haciendo referencia a que en algún momento va a dejar de estar en mí. En este momento está, en otro momento no estará. O quizás siga estando porque es una tristeza larga, pero también van a estar otras emociones y otras experiencias. Entonces, poder diferenciar lo que implica vernos tomados completamente por esa experiencia o contarnos, como decíamos antes, la historia de que en este momento esta emoción me está atravesando, me está visitando. La impermanencia, ¿no? Después del jueves siempre va a venir el viernes. Y después del invierno siempre va a venir la primavera capilar. No me voy a detener a hablar de la pérdida de pelo porque si no vamos a estar hasta mañana. Podemos armar otra charla sobre esto. Hablando sobre el autocuidado,
podemos hacernos esta pregunta, que es, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? No es lo mismo lo que yo voy a necesitar ahora que lo que necesité hace 2 meses, que lo que voy a necesitar en el futuro. Entonces lo importante es poder preguntarme varias veces esta pregunta en los distintos momentos en los que me encuentre y poder ser flexible en la respuesta para poder responderme conectada con aquello que me está sucediendo en ese momento. A veces nos pasa esto, ¿no? Si paro, se rompe todo. Si sigo, me rompo yo. Poder estar conectados con lo que estamos necesitando en el momento. Y poder normalizar en esto del autocuidado, el poder desaparecer un ratito, el poder dejar de cuidar a los demás, de ser complacientes, de mostrarnos bien enteros y fuertes, para meternos adentro y para poder salvar nuestro mundo interno. Porque muchas veces, como decía, ¿no? Nos mostramos bien. Y en realidad, dice, las personas no fingen sentirse mal, sino que fingen sentirse bien. Este texto me gusta mucho porque dice, me pido perdón por todas esas veces que dije puedo sola, cuando en realidad necesitaba que alguien estuviera ahí. La autoexigencia vestida de amor propio es un gran peligro. Y esto entonces nos lleva a hablar de comunicación, de cómo nos comunicamos con los demás, de cómo pedimos, de cómo no pedimos, de cómo compartimos, de cómo no compartimos. Y cómo muchas veces, no sé si a alguno le habrá pasado esto, ¿no? Bueno, si se lo tengo que pedir, entonces no lo quiero. Si no se da cuenta. Y esa parte está tachada, ¿no? Y dice, te lo voy a pedir porque entiendo que vos no podés leer mi mente y que la comunicación es la única herramienta que tengo que me va a permitir expresar mis necesidades para que vos sepas cuáles son. Porque depositamos una cantidad de cosas en los vínculos tremendas, ¿no? Todo lo que esperamos de los demás cuando ni siquiera sabemos qué esperar de nosotros mismos. Entonces, si queremos conectarnos con los demás, comuniquémonos, expresando y compartiendo aquello que estamos necesitando. Y si queremos decepcionarnos, busquemos que los demás adivinen y se den cuenta solos. Y si somos un acompañante, también tengamos en cuenta esto para propiciar que el otro pueda pedirnos. O nosotros como acompañante también poder pedirle al enfermo lo que necesitamos. A veces simplemente lo que necesitamos, como decíamos antes, no son palabras. Las palabras rara vez nos cambian las cosas, ¿no? Que nos cambia verdaderamente es la conexión. Y a veces un abrazo es la palabra exacta. Hablando sobre la información. A veces nos pasa en la consulta médica un poco lo que representa esta imagen, ¿no? El médico nos dice tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que es imposible entender o retener. De hecho, hay investigaciones que dicen que el 40% de la información se pierde cuando estamos frente a una situación de mucho estrés o mucha ansiedad. Simplemente no podemos escuchar ni retener aquello que nos están diciendo. O también pasa lo contrario, ¿no? Que es esos médicos o esos profesionales de la salud que no nos dicen nada. Y la falta de información genera mucho estrés, como hablábamos antes, ¿no? Nos genera un desbalance, una asimetría muy grande en relación a aquello que nos está pasando. Nos está pasando algo que no entendemos qué es, ni por qué, ni qué tenemos que hacer. Muchas veces las indicaciones que nos dan no tienen justificación, entonces nos dicen que tomemos tal remedio, que hagamos tal tratamiento sin entender para qué.
Lo desconocido nos da miedo, nos paraliza, nos frisa, no nos permite avanzar porque no entendemos lo que nos está sucediendo. Entonces, tener información se vuelve fundamental. Estamos en una situación en la que hemos perdido el control por completo. Entonces, recuperar información nos tranquiliza, se convierte en una manera de poder recuperar ese control. Poder pedir esa información si no nos la están brindando, o si nos están brindando demasiada información, poder poner ahí una pausa, poder dar un feedback. No estoy entendiendo, no te estoy pudiendo escuchar más, me lo puedes dibujar, podemos dejar esta entrevista para la próxima vez y me lo volvés a decir. Hay un montón de recursos que podemos utilizar en la entrevista con el médico, en la consulta, como preguntas si no nos cuentan. ¿Qué me van a hacer? ¿Cuánto va a tardar? ¿Qué voy a sentir? ¿Cómo voy a estar cuando termine? ¿Puedo hacer esto que me estás planteando de otra manera? Somos historias, no diagnósticos. Entonces, es nuestra responsabilidad como pacientes poner la subjetividad sobre la mesa en contra de la estandarización. Porque nadie sabe más sobre nosotros y sobre nuestro cuerpo que nosotros mismos. Y los médicos, por supuesto con la mejor intención, nos transmiten información y nos dan indicaciones de lo que suponen que es lo mejor para nosotros, porque se apoyan en protocolos probados, validados. Pero esos protocolos están apoyados en números. Y nosotros tenemos que poder corrernos de esos números, tomar todo eso que el profesional nos está brindando, por supuesto, pero poder darle esa impronta personal de lo que nosotros necesitamos, que quizás es distinto de lo que el médico supone que estoy necesitando. Entonces poder decidir sobre nuestro tratamiento en conjunto con los profesionales. Planteando esto es nuestra responsabilidad como pacientes. Y ya llegando un poco hacia el final de la charla, nos preguntamos qué cosas le podemos sumar a esto que los médicos o que el sistema de salud nos propone como el tratamiento convencional, ¿no? ¿Qué podemos nosotros sumarle a eso desde nuestro lugar, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra subjetividad? Un gran recurso es la meditación o el mindfulness para poder bajar nuestra ansiedad, para poder conectar con nosotros, para poder bajarle el volumen a todos los juicios de valor que estamos haciendo y para poder aferrarnos al presente, porque estamos todo el tiempo yendo al pasado, tratando de entender cómo fue que llegamos hasta donde estamos, o vislumbrando el futuro, qué es lo que nos va a pasar, cómo vamos a estar. Y las cosas no se resuelven volviendo al pasado, como se plantea muchas veces, tratando de entender por qué tenemos cáncer, qué fue lo que nos generó el cáncer, sino estando plenamente en el presente, conectados con lo que estamos necesitando para lidiar con esa experiencia. Otra cosa muy importante es prestar atención a nuestra alimentación. Somos lo que comemos, ¿no? Como dice Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Fundamental la alimentación a tomar en cuenta, que generalmente los médicos no lo incluyen como un ítem en la consulta. Esto es responsabilidad nuestra, investigar sobre esto. Otra cuestión a tener en cuenta es la compasión. La compasión es cuando el amor toca el dolor. Poder ser amables con nosotros mismos mientras estamos sufriendo, mientras estamos experimentando el dolor, la angustia, la tristeza, la incertidumbre. Poder cuidar nuestro mundo interior, nuestro universo interior, con todas las cosas que nosotros sabemos que nos hacen bien. Como por ejemplo el arte. Poder conectarnos a través del arte propio o el del otro, que también ha atravesado sus experiencias, sus rupturas.
y conectarnos, ¿no? Porque el dolor compartido duele menos. Y entonces poder tomar noción de la importancia que tienen las redes, de la importancia que tiene la gente que nos rodea, esos que nosotros elegimos que estén cerca nuestro, ¿no? Aquellos que no nos agobian con juicios de valor o con invalidaciones involuntarias, sino aquellos que están ahí para acompañarnos, para escucharnos, para tratar de entender qué es lo que nos está pasando. Conformando una red, cuidándonos unos con otros, conectándonos con personas que están pasando o que pasaron por lo mismo que nosotros también, o con, no necesariamente que hayan pasado por lo mismo, pero que tengan la posibilidad empática de conectar con lo que nos pasa, porque el afecto es revolucionario. Y por último, lo que podemos sumar a nuestro tratamiento siempre es la toma de perspectiva. Cuando nos quedamos en el modo detalle, como decíamos antes, ¿no? Y no podemos ver más allá de ese punto, y poder ampliar nuestra perspectiva, ¿no? A un modo panorámico. Fíjense cómo esta mancha que aparece en el modo detalle es esa manchita que hay en un tronco del árbol lejano, ¿no? Está esa mancha en el paisaje, pero también están los árboles, también están los campos, también están las nubes, también está el cielo. Poder tomar distancia entonces y poder ver todas las variables que conforman la escena. Que como nos pasa siempre, ¿no? En el momento nos agobia eso que nos está sucediendo. Y con la distancia, con la perspectiva y un tiempo después, sentimos que tenemos más recursos, como hablábamos al principio del estrés, y que entonces podemos mirar cara a cara a eso que nos está pasando, ya no desde chiquititos, desde abajo, sino cara a cara, con muchos recursos para afrontarlo. Si lo vemos todo negro, es posible que no estemos mirando con la distancia adecuada. Entonces los invito a pensar qué hay en la vida de ustedes, más allá del cáncer o más allá de la situación con la que estén lidiando. Llegan a ver qué otras cosas hay además de eso. Poder salir de nuestra mente, de quedar pegados, como decíamos antes, cáncer, 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 cáncer. Poder conectar con nuestro ser. ¿Qué otras cosas somos, además de esa persona que está lidiando con eso que le pasa? Muchas gracias, Red Cruzar, por esta invitación y por el inmenso y hermoso trabajo que hacen. Muchas gracias a Victoria de Londres, gracias a María Eugenia Leiva, gracias a Analía Barberio, a Nieves Prieto, a Gina y a Fabricio Lavalle también. Los dejo con esta última frase: el miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Da para llenar de aplausos este momento. Si estuviéramos en un lugar presencial, creo que estallarían de aplausos. Agradecida enormemente por esta posibilidad que nos das de presentar tu libro, Tumor, una mirada animada sobre el cáncer, ¿no? Nos das esta oportunidad de conocer un poquito de ese libro, invitarlos a que se acerquen, a que conozcan la obra. Para nosotras elegimos para trabajar en el marco del proyecto, el programa La Lectura como Puente. Pensaba en algunas de las cosas que pasaron por aquí, palabras que nombrabas: estrés, desborde, rápidamente esta idea de la difusión, la conexión que aparece con el programa, ¿no? Habilitar la palabra, hablar, habilitar las emociones, esto que propone la Red Cruzar a través de este espacio de la lectura como puente. Pensaba también en esta mirada amorosa, ¿no? con la que acercás
esta manera de transitar, ¿no? O esta propuesta para transitar esto que nos pasa, y cómo se iba relacionando con este diálogo al que nos invitaba Laura de Betach, leer la realidad, ¿no? Desde qué lugar vos nos estás invitando a esta lectura de lo leído. Hay un momento donde vos presentás una imagen y haces relación al libro El viaje del zorro, y Vicky decía que no había coincidencias, ¿no? Que las cosas, no habían casualidades, que las cosas pasaban por algo. La frase con la que yo pensaba cerrar la charla, o esta presentación, por lo menos en la parte simplemente que tiene que ver con la presentación del libro Tumor, tenía que ver con esa imagen. No era esa imagen, pero sí la reflejaba, y ahora la voy a leer porque me parece que no hay casualidades, ¿no? Que hay algo que está pasando, muchos estarán atravesados en esa tormenta, ¿no? Pensando que son esa tormenta, y bueno, por algo hay que nombrarla. Pero no quiero cerrar este espacio sin antes traer alguna de las expresiones que aparecieron aquí en el chat. Alguien decía, he pasado por todas, en relación a el conjunto de emociones que vos invitabas a nombrarlas, a pensarnos si estábamos, ¿no? Había miedo, había incertidumbre, era un conjunto de emociones, y alguien decía, he pasado por todas, Patricia. También en un momento donde vos hablabas de esta guerra, de esta mirada bélica contra el cáncer, nos decían, a veces no quiero ser guerrera, ¿no? Cuando le dicen, qué guerrera que sos, bueno, no quiero estar ahí, nos decían, ¿no? Con esta cercanía, por supuesto, a tu persona. ¿Dónde podemos comprar el libro? Nos están preguntando. Mariana, te cedo la palabra. Bueno, el libro lo pueden conseguir ¿Lo en decís Argentina. vos? Sí. En Argentina lo pueden conseguir en cualquier librería de las más conocidas, si no lo pueden pedir por Mercado Libre, o si no lo pueden comprar en la tienda de la editorial, que se llama Del Nuevo Extremo, DNX. Y todos los que estén fuera de Argentina lo pueden adquirir en cualquier plataforma de ebook, en forma digital. Está en un montón de lugares, así que lo pueden comprar en formato virtual. Bien, muchas gracias, Mariana. Bueno, entonces, para no demorarlos más, yo voy a cerrar con la frase que había pensado del libro El viaje del zorro, que justamente mencionaba Mariana. Es una frase que es de Estela Maruso, que es quien hace las notas finales del libro. Y Estela dice, en relación al libro y en relación al autor, Leo Lavalle, dice, algunas noches del alma que lo transitan le trae tormentas. Casi él mismo se siente una, pero elige no detenerse. Aún con cansancio e incertidumbre, continúa siempre en movimiento, agotado por lo largo de sus procesos. Sus dibujos, hacia el final, marcan y anhelan la calma. Esos dibujos que nos trajiste vos, esos dibujos con los que hablaba el artista Leo Lavalle. Gracias, Mariana, por esta posibilidad, esas coincidencias, tantas coincidencias que tienen el viaje del zorro con el libro Tumor. Agradecida por esto, todos ustedes. Gracias, Eugenia. Muy, muy emocionada, así que disculpen. Gracias, Mariana, un honor que hayas compartido este rato con nosotros. Le quiero ceder la palabra a Victoria porque tiene una invitación para hacernos una próxima charla. Yo voy a compartir el flyer, Vicky. Comparto la emoción contigo y que creo que con todos los participantes. Bueno, como les comentaba, yo trabajo en el Consulado de Ecuador en Londres y es muy frecuente encontrar historias de enfermedad, de pérdidas, de muerte. Entonces estamos organizando para toda la comunidad hispanohablante acá en el Reino Unido este taller que se llama Evolucionando la cultura de muerte y duelo, porque lo único seguro en la vida es la muerte y es un tabú, lamentablemente, y también al no hablarse, las personas que tenemos pérdidas transitamos el dolor en soledad y como decía Mariana, la mejor forma de atravesar este tipo de situaciones es con una red de contención. Entonces están oficialmente invitadas. También se va a transmitir el evento en vivo
por nuestra cuenta de Facebook del Consulado de Ecuador en Londres y por la cuenta de Facebook de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, les invitamos a visitar nuestras cuentas. Igual está ahí todo el detalle de nuestros correos electrónicos y teléfonos de WhatsApp para que si están en Londres puedan reservar su cupo físicamente. Son 2 días, el día viernes 23 de junio, que es de la charla, y el día sábado 24 de junio, que es un taller mucho más didáctico. Y para quienes no puedan estar físicamente, puedan unirse a la transmisión en vivo. Bueno, muchas gracias a todos, estamos felices. No sé si hay más mensajes, Euge, yo no estuve mirando. Sí, queda grabada la charla, ¿no? Sí, Ana. sí, estamos grabando. Queda grabada. Así que bueno, un placer, Mariana, de nuevo. Infinitas gracias. Gracias, Vicky, por ser nuestra anfitriona allá. Y bueno, esta es la primera de muchas, así que los invitamos a seguirnos, que vamos a seguir generando eventos de este tipo. Un lujo haber abierto este ciclo así. Muchas gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias por invitarme a abrir este ciclo, un privilegio, y gracias a todos los que se tomaron este ratito para acompañarnos y conectar con todo lo que estuvimos planteando hoy. Y gracias por las lindas devoluciones. Los abrazo fuerte a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.